Bueno, nuevamente estamos acá con un nuevo episodio, segundo episodio acá con Lévaro. Así que hoy tenemos como invitado a David Cornejo, árbitro profesional de la AFA. Así que bienvenido, David. Gracias, Seba, por recibirme y Gracias por por la... esta oportunidad de charlar un ratito. Así es. Bueno, como bien saben, nosotros venimos trabajando lo que es la parte de marca personal y venimos trabajando eligiendo a varios profesionales para que nos puedan contar y ver cómo la disciplina, cómo hábitos y cómo disciplinas vienen trabajando y podemos aplicarlas dentro de cualquier parte de las profesiones. Así que nada, damos inicio a esta entrevista y también agradecer a Elian que está del otro lado ahí grabando en la parte técnica. Así que bueno, David, contanos un poco cómo todos queremos ser Messi, queremos ser Maradona, pero ¿cómo elegiste la idea de empezar? Bueno, no quiero ser la persona que mete los goles, sino la persona que gestione, sino la que manda, digamos, dentro de un partido. Y fue un poco heredado, o sea, en principio, bueno, yo arranqué con 14 años, o sea, era muy joven. Eh, Anteriormente a eso jugaba todo lo que es Liga Posadeña, jugaba al fútbol en círculos suboficiales. eh, y siempre me gustó mirar fútbol. Eh, Y hay dos ramas grandes bueno, de por qué uno decide ser árbitro, o es herencia o ser un jugador frustrado, ¿viste? Y después tenés otra más relacionada con, bueno, que me gustó siempre lo deportivo, la parte física. Entonces, bueno, se fue metiendo o incursionando en, en el, en el fútbol y en el arbitraje. Pero Pero eras bueno jugando al fútbol. No fue por esa parte. me defendía, ¿viste? Me defendía, pero bueno, por un montón de circunstancias también de familia, no tuve la posibilidad de poder avanzar en ese sentido. Entonces, mi viejo fue árbitro en la Liga Posadeña. Tenía bastante años y bueno, él arrancó de grande y en principio lo hizo por hobby. Después, bueno, él entró a designar árbitros en la Liga de Interprofesionales que se hace en el hipódromo. eh, y bueno, él me dijo, eh, me invitó a poder participar de ese fútbol y me enseñó lo básico, las reglas de juego, y me mandó a dirigir, o sea, directamente a poder, primero, más que nada, a que él me pueda ayudar en la parte económica y después a conocer un poco más ese ámbito. Em, y obviamente que yo lo veía como una salida, como te decía, más económica y me daba un poco más de independencia. Y después decía que esto no era tan sufrido. O sea, obviamente que arranqué a nivel amateur en un lugar donde no tenés gente, eh, y no hay nadie detrás criticándote o, o bueno, o diciéndote cosas que, bueno, hoy me pasan a nivel profesional. Eh, y, y básicamente fue heredado. Entonces, obviamente que yo siempre quise mantenerme en el ámbito del fútbol, y como no logré eso por un montón de circunstancias, em, me fue llevando el arbitraje eh, a que me guste y que la parte económica sea algo más secundario. Es difícil la carrera tanto dentro del deporte, ya sea arbitraje o dentro de misiones, por ejemplo, llegar a tener esa lectura de ver, o sea, arbitraje o un deportista que quiere decir, bueno, me quiero dedicar a eso. Me decís que, bueno, tuviste un acompañamiento que es algo muy importante dentro de lo que es el deporte, ¿no? El acompañamiento de la familia, de los amigos, todas esas cosas, pero hacer la carrera, acá en Misiones, por ejemplo, se puede llegar a tener una carrera a largo plazo, o sea, me quiero dedicar a esto. Sí, a ver, yo desconozco un poco la infraestructura que tiene en la Liga Posadeña en cuanto al arbitraje. em, pero bueno, yo percibo que es bastante pobre, y capaz que no tienen tantas herramientas para que esos árbitros puedan afrontar
irse, no sé, a dirigir afuera, y más que nada en la parte económica que vengo hablando, pero no me quiero meter tanto en ese tema porque desconozco, pero eh, yo no pasé por ese proceso y yo directamente fui a las puertas de AFA, cuando esto empezó a gustar un poco más y por un montón de circunstancias personales me llevó a irme a Buenos Aires. ¿A cuántos años te fuiste a Buenos Aires? Y yo tenía 20 años. em, y entonces, claro, yo estaba en Misiones, en una provincia que por ahí siento que no tiene tantas herramientas para el árbitro, entonces opté por irme directamente a preguntar. O sea, yo A un literal, terreno donde se ve, sí, estaba más trabajado, digamos, ya tenía más herramientas. claro, entonces yo fui a averiguar por internet con lo poco que tenía, eh, y fui directamente a la puerta de AFA, Viamonte, pleno capital, no entendía absolutamente nada y pregunté bueno, si acá se hacía el curso de árbitros. Y en ese momento me dijeron que no había vacante y me recomendaron la Asociación Argentina de Árbitros, que fue donde yo eh, me inscribí y bueno, hicimos un examen práctico y bueno, ellos querían evaluar tu motricidad, cómo te desplazabas en el campo. Después me hicieron una entrevista personal y, y bueno, éramos creo que 300 aspirantes y de esos 300 quedamos 100 y ahí es donde empecé a hacer la carrera en la escuela de la Asociación Argentina de Árbitros. Eh, Tus primeros pasos empezaron ahí. exacto. Y bueno, era una carrera de 2 años y después uno con el tiempo se iba dando cuenta eh, de que estabas a un paso de un nivel profesional. O sea, ellos te llevaban eh, te, te llevaban por la excelencia. Y es como que todo ese mundo no lo tenía, o sea, o no lo podía ver acá, o tampoco pregunté. Por eso te digo, o sea, ni la Liga Poseidon, yo no fui a preguntar cómo era el sistema o cómo tenía que ser para poder pertenecer a la liga. Eh, y ahí es donde empecé a conocer un poco eh, el rubro y me gustaba mucho. O sea, de hecho yo nunca falté a las clases porque me gustaba ir, conocí gente nueva, aprendí un montón de cosas a nivel personal y, y bueno, ahí ellos te ofrecían las prácticas arbitrales y con eso vos te pagabas la cuota, o sea, y te quedaba algún resto más, pero bueno, era el comienzo de ver algo que no lo podía ver, eh, que es llegar a un nivel profesional. Entonces, ellos te preparaban para poder homologar a la Asociación de Fútbol Argentino. eh, y bueno, creo que en el año 17 habré terminado el curso y en el año 18 eh, hubo una homologación para ingresar. De 150 árbitros quedamos 70 y ahí donde fui elegido. Que bueno, creo que como decía, venías diciendo, ¿no? Es importante, sin desmerecer lo que es el lugar, nosotros acá en Posada Misiones, pero siempre vemos que cuando vamos a las grandes ciudades, vemos un poco más de innovación, un poco más de liderazgo, ¿no es cierto? Que no, muchas veces no es que falta, no quieren crecer, sino que justamente estos cambios geográficos son notorios y, y es bueno destacar el hambre que uno tiene cuando uno quiere crecer, ya sea en el arbitraje, en cualquier emprendimiento, encontrar y ver esa herramienta, porque también vemos un montón de competencia, lo veníamos hablando antes fuera de cámara, Sí, sí. que existe un montón de competencia sana, ¿no? De decir crecer, bueno, de esos 300 quedaron 100, bueno, las mejores habilidades, las mejores capacidades, y hay veces que es la actitud la que te hace pertenecer y empezar a quedar en esas cosas, y es que lo que te da hambre para decir, bueno, la sigo remando para seguir estando, ¿no? Sí, sí, a ver, después, yo creo que el ser humano es ambicioso. O sea, después cuando empezás a descubrir que hay una puerta más grande,
yo creo que la constancia te va llevando a eso, ser constante, de ser responsable, y obviamente que ellos te dan herramientas para que vos puedas eh, determinar qué es lo mejor para esa carrera. Eh, entonces, inconscientemente, creo que me pasó a mí personalmente que inconscientemente vas incorporando un montón de herramientas y te va llevando para esa excelencia que, bueno, que quieren. Eh, Tuve la oportunidad de ingresar, ahora hace ya 7 años estoy en la Asociación de Fútbol Argentino, eh, y bueno, la exigencia es cada vez más alta, entonces, eh, como te digo, inconscientemente empezás a descubrir o a incorporar herramientas para la excelencia. eh, y bueno, me dieron esta posibilidad de poder ir por el camino de ser árbitro principal, porque hay dos líneas, que es de ser árbitro asistente y ser árbitro de campo. Y hasta el día de hoy no me fue tan mal. Estoy en una categoría importante en donde, como te decía antes, fuera de cámara, que todos quisieran estar. eh, y bueno, llegué a este momento en donde creo que tener la capacidad y esa seguridad de poder afrontar un montón de cosas y para lo próximo que vendrá, o sea, ya sea categorías superiores. eh, y bueno, creo que es parte de lo que veníamos hablando, de esta herramienta que te da, o por ahí es más la centralización que tiene una ciudad tan grande como Buenos Aires, eh, para llevar a cabo esto que te decía. ¿Cómo es el carácter del... Fuiste creciendo, fuiste ya hace muchos años que venís trabajando desde que iniciaste hasta ahora, ¿cómo ves a ese David, el carácter, la actitud frente al primer partido, o sea, la primera vez que saliste en el túnel y tuviste el partido? ¿Cómo fue evolucionando, digamos, ese David en todo este año? O sea, ¿fue más frío? Porque uno dice, bueno, tengo que tener carácter. ¿Cómo vas moldeando ese carácter, esa actitud frente a los partidos? eh, a ver, a mí lo que me pasó siempre, y de pensar que en qué lo que yo era bueno haciendo dentro del campo, era tener un buen diálogo con el jugador. Creo que el jugador entiende un poco más cuando él siente que vos lo estás escuchando. Eh, y obviamente que esa habilidad traté de mejorarla y sabemos cuáles son nuestros déficits. Antes era correr detrás de una pelota, cosa de que creo que el arbitraje no se basa en eso, sino ser previsible, sino anticiparte a lo que pueda llegar a pasar y no estar pensando en que eh, en lo que va a venir, o sea, ya lo hiciste. Em, y, y creo que me fui moldeando también en ser previsibles y después eh, tiene que ver con muchos detalles por fuera de lo que es un partido de fútbol, de esto de ver una designación y ya empezar a pensar en el partido, en cómo trabajarlo, en cómo eh, comunicarte con tu equipo de trabajo. em, y tener más detalles sobre eso. Básicamente me fui moldeando con eso, tener más detalles, de tener, no sé, los botines limpios, de tener todo ordenado para llegar bien al estadio con varias horas de anticipación, de poder hacer la planificación correspondiente al partido, eh, de también evaluar a los equipos. Ujú. eh, Es como que todo eso al principio no lo tenías, no lo pensabas. Eh, Esto uno lo va tomando más importancia a medida que va pasando el tiempo, porque bueno, también estás en un nivel donde vas conociendo un poco más esa información en cuanto a los equipos y poder planificar mucho más en base a eso, cosa que antes no lo hacías porque en definitiva era aprender otras cosas, aprender cómo moverte en la cancha, eh, aprender a usar el silbato, cosas que por ahí hoy lo naturalizo, o sea, saber en qué momento, no sé, pitar una falta con, tan, con, eh,
poca, mediana intensidad o alta intensidad, o el pitido que sea más largo, o sea, esas cosas que ese fue el proceso de menor a mayor que ibas teniendo, o sea, vos eh, empezabas a ver qué era lo que te hacía falta en esas cosas, en cómo Entiendo. saber dirigir Claro. con el gesto, con el silbato, con la presencia, y eso es como que ya al tener muchos años en un campo, se va naturalizando. Y después vas aprendiendo otras cosas, vas evaluando distintas cosas como la que te venía hablando, esto en cuanto a la planificación, en cuanto a los equipos, eh, y es como que es todo más ameno. Y después, bueno, los partidos son todos distintos y uno le va llevando eh, por el camino que tiene que recorrer el partido, o sea, que no se vuelva todo anárquico, ¿no? El arbitraje es una carrera bastante solitaria porque no dependés de entrar a la cancha, sí tenés tus asistentes, los otros árbitros de línea, jueces de línea. Em, y me hablabas de que tratabas de trabajar, de empatizar de hacer un partido ameno, ¿no es cierto? Que se pueda disfrutar tanto vos como el equipo que vas haciendo, como todo el estadio que va a estar trabajando ahí. Pero cómo gestionás? Porque lo comparo mucho como un jefe o una persona, un líder de un negocio, jefe de una empresa, dueño de una empresa, que tiene que liderar con un montón de personas, pero también muchas veces hay emociones, cómo uno va creciendo y gestionando esas emociones, es decir, eh, un claro ejemplo, tengo que juega a mi equipo preferido o está alguien, mi mejor amigo está del otro lado. ¿Cómo mantengo mi manera neutral en los partidos? No, a ver, eso es algo que no me costaba demasiado. Creo que el árbitro de eso se trata, de ser neutral y ser parcial frente a la toma de decisión. Eh, y yo creo que hay, vos hablabas también de la vorágine en los partidos, que las revoluciones están a mil o que los jugadores están por encima a veces de La adrenalina. sí, de arriba de una media de sus emociones, y creo, era lo que yo también te decía antes, o sea, el jugador cuando se siente que, él siente que es escuchado, eh, es todo como, es todo más calmado. Yo Podés que, tener un control, digamos, en eso. creo que es parte del mayor control. Em, y obviamente que sí, hay momentos eh, y lugar para poder eh, tomar una posta o poner límites. Yo creo que la frase justa y necesaria en un momento necesario es ideal para ese control de juego. Obviamente que vos tenés, si tenés a 22 tipos desordenados o desorbitados en un momento del partido, es porque no tuviste ese control anteriormente o no tuviste esa capacidad. O sea, para llegar a ese lugar, eh, algo hiciste mal. Algo hiciste mal o algo no resultó. O algo no fue planificado de la mejor manera correcta. Em, entonces uno lo va percibiendo. Yo siempre digo lo mismo. em, los jugadores ya te van evaluando desde el minuto cero. No sé, capaz que una de tus preguntas era La postura, claro, una de las cosas es cuando pasas en el tema, cómo marcas tu postura, no para dominar ni para, bueno, me decías que trabajas en la parte bastante empática de entenderle al jugador, ¿no? Y eso habla mucho de liderazgo, o sea, que elegiste tu marca personal, o sea, esto es lo que es David. Pueden haber un montón de otros árbitros que salen con otro tipo de actitud, otro tipo de carácter, y dice, "Ah, es algo modo forro, y a mí no, ojo, porque es como claro, que, claro". ¿entendés? No, yo creo que ellos, obviamente que del minuto cero te evalúan y te van tanteando. Yo creo que la presencia o la tranquilidad que vos podés transmitirle desde que estás en el túnel con los 22 jugadores hasta cuando salís al campo, o con la seguridad en la que vos podés transmitir tus palabras al resto, creo que ellos ya eh, van como
calmando las aguas y decir, bueno, che, este árbitro es bastante, eh, digamos, consciente de lo que está haciendo o seguro de lo que está haciendo. Entonces, tienden a ser más cuidadosos. Eh, Creo que parte desde el túnel o desde que llegas al estadio y hasta cuando lo ves hacer la entrada en calor, previo a salir a la cancha, ahí es donde ellos ya lo van evaluando y nosotros también a los jugadores para... hay algo que no está bueno, pero yo soy bastante prejuicioso al ver a un jugador cómo gesticula, cómo se mueve. Entonces yo determino que el jugador va a ser de tal manera. Y a ver, muchas veces me sale bien como también me sale mal, o sea, pero siempre es tratar de buscar el jugador líder positivo, porque también está el jugador líder que es negativo, que te puede hacer el partido eh, caótico. Ujú. Entonces tratar de, bueno, ser un mediador. A veces yo... Claro, porque tenés que lidiar con el tema de cómo va a llevar el partido, ¿me Exactamente. entendés? Sí, O sea, eso. para mí es importantísimo, como veníamos mencionar al principio, la importancia de gestionar en 90 minutos Sí, sí. emociones y tener un liderazgo. Por ejemplo, un dueño de una empresa, cuando tiene algún problema, lo tienen que resolver, o sea, resolutivo. Hay veces que tenés días o momentos para desplazar, pero vos 90 minutos, o sea, son milésimas de segundos desde que arranca el partido, o sea, los 45 minutos más los otros 45 minutos. Si existen una larga de posibilidades de gestionar, pero sos el que realmente cómo va a mandar, no sé si de mandar cómo, pero cómo va a llevar ese partido. Independientemente la habilidad y la técnica que cada uno de los dos equipos lleve, van a haber resultados, pero vos sos el responsable a que el resultado de ambos se note. O sea que importantísimo y muy buenas. Sí, a ver, eh, veníamos hablando de esto, del control y yo creo que hay que hacer hincapié en eso porque el control de juego eh, te da que el partido termine esos 90 minutos o esos 100 minutos de juego. Eh, entonces, siempre, como veníamos hablando antes, la planificación es importante, planificar bien el partido es importante, eh, salir a la cancha concentrado, tener un control emocional frente a un montón de situaciones que pasan en el partido. eh, y eso te va llevando a que vos lo manejes de manera correcta. Y a veces nosotros también tenemos que adaptarnos a las circunstancias que puede pasar de que haya algo inesperado y que tengas que resolverlo En el en, momento. en milésimas de segundos o desactivar conflictos. Pero bueno, como decía, nosotros tomamos decisiones en milésimas de segundo y en un partido no lo sé eh, en, en cuanto a indicadores, pero debemos tomar 400 tomas de decisiones por partido. Y Entonces, estar totalmente atento y, o sea, tener una... vuelvo a la capacidad y me, cuando planificaba las preguntas y todas esas cosas, el líder que es el árbitro, la capacidad de observación que tienen que tener y de tener una mirada bastante amplia y encima cerca, porque tenés, bueno, el director técnico también que están viendo de una jugada de su equipo, de su equipo que llevó, pero vos también adentro de la cancha, cómo tener una mirada bastante, como vuelvo a, sí, Edife, ya con... amplia a lo que es estar viendo todo, porque Sí, sí, es atrás ver, tuyo se pueden estar. exactamente, es ver el detalle, o sea, vos estás con la jugada, pero percibís que algo está pasando del otro lado. em, Son cosas que habitualmente hacemos o cuando una jugada está en una situación de ataque, escaneamos para ver qué posibles receptores hay, si hay un conflicto entre rivales ahí. Pero bueno, a mí me pasa que es satisfactorio el hecho de estar en ese rol y cumplirlo y terminar el partido con los dos equipos dándote la mano y decir, bueno, que me siento realizado de saber que hice todo bien y después obviamente que hay un montón de cosas para analizar y mejorar.
Pero siempre vuelvo a lo mismo, o sea, el control de juego es también tomar una buena decisión, eh, porque por ahí las primeras tomas de decisiones no son acertadas y entonces ahí es donde también puedes perder esa credibilidad y que el partido se vuelva anárquico. eh, pero bueno, es tratar de estar concentrado, de trabajar en eso, que las primeras decisiones sean acertadas y que yo creo que eso también te da un 80% de credibilidad y el partido después va fluyendo. Es Eh, importante, ahí dijiste algo muy importante, como una marca personal dentro de lo que es el arbitraje, la credibilidad que uno construye en el primer partido y bueno, va creciendo, creciendo y bueno, cómo vas adquiriendo, digamos, eso en los demás partidos. No solamente para los jugadores que son las primeras personas con las que tenés estás tanteando, pero sino también con las otras academias, con la misma federación, después que te pueda estar llamando a lo que son los otros partidos. sí, a ver, yo creo que va de la mano también con las formas de cómo uno se maneja dentro de un campo de juego, es como te decía, desde que uno llega o de que toma la designación eh, y cómo vos te haces responsable frente a eso. Em, Llegar al estadio, saludar, todo eso te va formando y obviamente después las decisiones que tomas dentro del campo, la forma de comunicarte que tenés frente al cuerpo técnico, a los jugadores, yo creo que eso va construyendo el prestigio. eh, Bien. y después, obviamente que con los años que tengas, vas a estar en un lugar en donde vas a ser respetado. Cada vez que te vean y te digan, che, Seba, qué bueno que estés acá, que podamos compartir otro partido. O sea, independientemente del resultado, eso se va dando con el tiempo y, y me ha pasado de ser bien recibido en varios lugares porque, bueno, creo que tengo una manera de expresarme y mantener la cordura y de ser respetuoso y ser responsable con las cosas que pasan dentro del campo. Entonces, es un armado de con tiempo que te lleva a ese prestigio y dicen, Seba es un excelente árbitro y independiente del resultado, él me va a dar la seguridad y la garantía de que va a salir todo bien. Qué importante eso, ¿no? Dentro de los negocios y las empresas y lo que es la diplomacia o el mundo de los negocios, hablamos mucho de lo que son los embajadores. Qué importante hoy en día donde vemos que hay muchos actos de violencia dentro de lo que es la parte de deporte, cómo también manejas ese juego volviendo. No solamente estás construyendo una marca personal tuya, sino que estás defendiendo, levantando como un embajador del deporte, o estás defendiendo. eh, Ahora es como que me cae la ficha de decir, bueno, la responsabilidad que uno tiene no solamente o sea, de cuidar el deporte, de decir, bueno, mira, eso es lo que estoy reflejando, esto es el deporte, esto es el fútbol. Sí, a ver, dentro del lugar del árbitro es bastante complicado que una persona que, que ve fútbol o que por ahí sea fanática, eh, como que pueda contemplar ese trabajo, ¿viste? Porque sos La árbitro lectura, claro. y siempre vas a ser criticado. Eh, Muy pocas veces te vas a ir aplaudido de la cancha. O sea, a nivel de primera división no pasa. Sí ha pasado, pero es como que muy difícil para la persona que es tan resultadista ver el trabajo que lleva el árbitro y y que vea ese control del partido. Em, pero bueno, a ver, hablábamos esto de la violencia también en la que comentabas vos. em, por ahí yo estoy muy acostumbrado y tengo muchos años ya en el arbitraje que hago oídos sordos, ¿viste? Frente a eso. Em, y uno, com- como siempre en la historia del fútbol argentino pasó de que, bueno, la gente es bastante violenta o tiene una conducta colectiva cuando va a la cancha y se descarga de que por ahí no tuvo una buena semana, no lo sé, o hay un montón de factores, pero eh, uno
está tan compenetrado o por lo menos me pasa a mí de que hago oídos sordos, o sea, no sé qué pasa afuera, no sé qué pasa afuera, pero, eh, y y frente a eso que por ahí, o el chico que está empezando, sus primeros pasos, eh, se puede llegar a desvirtuar un partido por lo que dice el otro, o empezás a sentirte nervioso, o no al no tener tanto control emocional, porque en definitiva es eso, es tener el control emocional para jugar un partido de tal magnitud, de tener, no sé, 10.000, 15.000 personas afuera. eh, Necesitas un poco de ese control emocional para no pensar tanto en esa violencia y que la naturalizamos un montón. Obviamente que no la justificamos, pero la naturalizamos, porque el fútbol argentino es así. El fútbol avanzó bastante, así como avanzó la IA, avanzó la tecnología, toda esa cosa, apareció el VAR. Eh, en tu vida personal, si tuvieras que elegir volver para atrás y tener alguna lectura y poder decir, mira, qué bueno, me gustaría mejorar o cambiar o mejorar esto en algún momento. Y eh, capaz no sé si cambiaría las decisiones que he tomado en, en el pasado. Sí, la forma era lo que por ahí hablamos un poquito antes, pero la forma que tenía emocionalmente hablando para poder tomar una toma de decisión. A veces nosotros, eh, como todas las personas, están tan eh, en un estado emocional que por ahí sobrepasa y el enojo también es parte de esa toma de decisión y por ahí eso es algo que podría, me gustaría cambiarlo si lo puedo hacer, digamos, de no estar de poder pensar más en frío las cosas y poder tomar una decisión. Capaz que la decisión podría manejarse de diferente manera si no hubiese estado ese enojo, ¿no? O esa incomodidad. Eh, pero creo que en base a una toma de decisión específica, creo que no cambiaría, no lo cambiaría. Sí la forma. Hablábamos al inicio del trabajo de cómo vimos el trasfondo de dos ciudades, las grandes ciudades, o sea, Buenos Aires con lo que es la parte de Posadas. Y una de las cosas que vemos cómo es el acompañamiento como negocio, que está muy bien, y cómo trabajan las marcas en la parte de sponsoreo. Si tuvieras la oportunidad de decirle a un gran sponsor, a un dueño de de una empresa, ¿por qué es mejor o cómo le dirías a un sponsor que el logo de su empresa es mejor en tu camiseta que Era que en la de un jugador? eso es algo complejo, lo venía también pensando un poco, pero yo creo que el árbitro siempre está. Eh, Cuando el árbitro llega a un nivel de elite, em, esa constancia perdura y por ahí, no sé, en relación a un jugador es más volátil, o sea, el jugador tiene a veces eh, eh, sus altibajos, entonces yo creo que el árbitro eh, es como te digo, la frase es el árbitro siempre está. El árbitro siempre está, es creíble, respetuoso, tiene una impronta por ahí, capaz que en el mundo, en el mundo no, en el fútbol argentino, es como que tratar de asimilar eso es bastante complejo, pero Claro, porque está más expuesto, ¿no? Es más vulnerable una persona que puede irse en cualquier momento por alguna actitud sí, y puede, no sé, cometer algún error y un día está y otro día no está. claro, claro, o sea, el jugador también es muy criticado, entonces hace que bueno, volviendo a lo mismo, el control emocional del jugador también hace que por ahí, al tener tantas críticas, baje su nivel y bueno, no se mantenga. Pero yo creo que hay muy buen nivel en Argentina en cuanto a los árbitros, eh, y por eso creo que están 10 15 hasta 20 años en el mismo nivel y mantienen esa constancia que creo que, bueno, el sponsor que sea,
pueda elegir por ese lado, de esa constancia que tiene el árbitro y de creer que, que es parte de, bueno, de responsabilidad, de credibilidad, de ser respetuoso frente al resto. Eh, es un poco difícil de verlo, ¿no? Porque el árbitro siempre es el más odiado, Claro. pero bueno, yo creo que podría vender Pero es demasiado. una mala lectura dentro de los que están fuera del campo, Y es una porque fíjate que explicación más cultural, me parece. pero ponete a pensar desde lo psicológico, eh, el que está mirando el partido, el que está en la cancha, en la tribuna, la platea, quiere ser y está con el rol dirigiendo, digamos, el queriendo dirigir el partido o tener el control, es el del árbitro. Sí, ahí capaz que es un análisis más personal o digamos es el perfil de esa persona de ser observadora y decir, eh, es muy difícil encontrar a alguien así de evaluar de lo que realmente hace el árbitro dentro del campo y poner en foco ahí, ¿viste? Y de no ser tanto un fanático o un espectador de fútbol. Es difícil encontrar ese tipo de gente y por eso es lograr eso es complejo dentro de una sociedad que es fanática, que le encanta el fútbol y que el labor del árbitro queda en segundo plano, ¿no? Por eso a mí se me hace también difícil pensar en la pregunta que me hiciste, pero está buena después para poder repensarlo. ¿Cómo ves tú la marca personal de David Cornejo de acá a 5 años? Y mira, a mí me pasa de que Igual sos joven todavía, o sea, sí, sí, pero tengo o sea, claro, tuve muchos años por delante, mucha carrera por delante, pero siempre esporádicamente pensaba en que podría ayudar en cuanto a la infraestructura en Misiones, de poder avanzar y todos los conocimientos que tuve eh, en lo que hice en Buenos Aires, poder trasladarlo a Misiones y poder ayudar a esa gente que tiene dificultades para poder llegar a donde estoy. Eh, Como te dije al principio de, de la charla, que desconozco un poco cómo se maneja o cuál es la infraestructura que tiene la Liga Posadeña, pero me gustaría poder avanzar en eso y poder construir algo más y poder crear un plantel de árbitros profesionales, porque creo que estaría bueno que al que le guste esto, que creo que hay muchos chicos acá en Misiones que le gustaría estar en el lugar donde estoy, que lo puedan hacer y que tengan esa constancia que es sumamente importante. Y yo creo que bueno, es un puntapié inicial para poder eh, considerarlo como marca personal de decir, bueno, eh, ser esa persona que pueda darle esas herramientas a esos chicos que por ahí le cuesta en un montón de situaciones en cuanto a lo económico o en lo social y poder brindarles eso que conocía en otro lugar que tiene más estructura. está bueno porque hoy en día, digamos, antes, como evolucionó las redes sociales y la manera de trabajar lo que es la marca personal, tenías que salir a golpear puertas, las federaciones, clubes, para llegar a tener esta posibilidad de decir, bueno, quiero llevar esto a Misiones de nuevo, traer este conocimiento, estas herramientas que voy teniendo. Pero hoy en día en las redes sociales, más allá que se te abran las puertas o no dentro de un club, podés ser un referente volviendo la oportunidad de trabajar en las redes sociales, una marca personal, eh, podés empatizar y empezar a construir, digamos, este pequeño legado en la exposición, ¿no? Voy a trabajar mi marca personal y no importa si me abren las puertas o no, yo desde acá puedo estar transmitiendo y enseñando a mi gente de Misiones Sí, sí, con sí, esta. eso es también, obviamente que hoy tenés eh, muchas herramientas y como hablabas de las redes sociales, después también el día de mañana poder tener un establecimiento acá, o sea, es algo que lo pienso a largo plazo. Eh, pero como decía, esporádicamente porque es algo
uno con el tiempo lo va analizando y decir, o son momentos también que uno después el día de mañana cambie y esté en otro lugar, pero sería ideal poder transmitir estos conocimientos que adquirí y que la gente le sea más fácil llegar al lugar donde yo he llegado. Eso creo que a mí por lo menos desde mi lugar, me sentiría más realizado y contento con lo que podría trabajar. Pero creo que sería el punto de partida. Después, obviamente, con el tiempo tendré otros proyectos por delante, Buenísimo. pero sería muy lindo hacer eso. Para ir cerrando, contame, desde tu experiencia dentro de la cancha como árbitro, algún consejo y bueno, después no miren tanto en la pelota, sino empiecen a mirar. Sí, a ver, yo obviamente que no voy a cambiar tampoco ese fanatismo o ese disfrute que tiene la gente por el fútbol, pero bueno, eh, es muy difícil tratar de ver cómo trabaja frente a un partido de fútbol, lo que tiene que tener un árbitro, el control de juego, la adaptabilidad, la concentración, el control emocional, eh, la toma de decisión como te decía, nosotros tomamos en milésima de segundo una decisión y por partido tomamos miles de decisiones, eh, que pueda un poco interiorizarse con eso porque no es fácil, es un trabajo sumamente difícil, es muy difícil. eh, y que puedan tener un poco más de consideración. O sea, qué sé yo, después eh, creo que eso va a cambiar también la cuestión cultural de, de pensar que todo el tiempo alguien le está haciendo mal a su equipo Claro. o le está haciendo mal a él, a su persona, que no es así. O sea, uno trata de hacer lo mejor posible y que entienda de que el árbitro, eh, mientras menos margen de error tenga, es mejor, porque nosotros estamos inmersos en el error. Vamos a errar todo el tiempo. Y eso es algo que lo tenés que naturalizar. La gente lo tiene que naturalizar. Nosotros vamos a errar. Estamos, Humanizar un poco, digamos, y que la gente entienda sí, nosotros estamos destinados a errar. Estamos destinados al error. Y es algo que la gente lo debería entender. Y cuanto menos error tengamos, es mucho mejor para el partido y mucho mejor para el espectáculo. Y después, no, alguna recomendación, no sé si un consejo que bueno, que obviamente que para el que quiere esto, y también es algo más a nivel general, de que sean constantes con lo que hagan, eh, con lo que le gusta hacer, que, que interactúen y que busquen, y que si hay algo que les gusta, que sean constantes, que investiguen, eh, que sean habilidosos en lo que quieran hacer. Creo que en el proceso contabas vos, ¿no? Que fuiste redescubriendo cosas en el, herramientas, habilidades, un nuevo David, ¿no es cierto? En cada vez que ibas avanzando, pero es importante eso en cada una de las cosas. Bueno, también en lo que es la parte de marca personal, que la gente va avanzando y cómo el tiempo, la tecnología aparece, es como que a veces hay tanto ruido afuera que muchas veces, bueno, decís, eh, conocer conocerse cada uno lo que quiere, conocer las habilidades que uno tiene y desafiarte, digamos, a seguir creciendo. Sí, Algo sí. tan bueno como lo que es la parte del deporte. Eso creo que es importante, ponerse incómodo, preguntarse cosas, si te gusta esto, bueno, hacelo, y ser constante con eso. Creo que eso te va a dar muchas herramientas y te vas a sentir realizado porque estás haciendo lo que te gusta, eh, estás conociendo más el área que te gusta y el día de mañana lo vas a disfrutar más. Y entonces creo que esa es un poco la filosofía también de por qué estamos acá, es para disfrutar Pero bueno, de lo que queremos hacer, básicamente eso. así es, bueno, muchas gracias, gente, por estar de ese lado. Gracias, David, por haber compartido, habernos traído Gracias. eh, este, esta nueva manera de ver a un líder. Son habilidades que nosotros necesitamos
para cada dueño de negocio, para lo que son la gente de las empresas, ¿no? Que cómo ver y humanizar un poco más y tener esta resiliencia de poder seguir creciendo. Así que gracias de nuevo y nos estaremos viendo para el próximo episodio y gracias por estar de ese lado.